Perdonar es algo que les cuesta a muchas personas llevar a cabo. Y no perdonar es algo que causa muchas amarguras. Pero ¿qué es verdaderamente perdonar? En este episodio te cuento. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Soy Marianela Jara Velarde, coach, conferencista, mentora, creadora del curso Transforma tu vida con Ley de la Atracción. Hoy vamos a hablar sobre el verdadero significado de perdonar. La verdad del caso es que desde mi propia experiencia son pocas personas las que yo conozco a las que se les hace sencillo o no tan complicado el hecho de perdonar. Afortunadamente soy una de esas personas, no he tenido mayores problemas para perdonar en mi vida, pero sí ha habido algunos casos en los que me costó muchísimo perdonar antes de que yo pudiera entender cómo funciona todo el tema de nuestro desarrollo personal, de la ley de la atracción, de la abundancia. Así que hoy quiero compartir contigo un poco parte de esas experiencias y parte de el entendimiento de lo que verdaderamente implica perdonar y por qué es importante que tú logres ser una persona que perdone. Primero creo que es importante entender que el mayor obstáculo para perdonar es la programación mental que tenemos. La mayoría de nosotros ha sido criado, formado, programado desde una perspectiva de escasez, lo cual hace que siempre tengamos tendencia a enfocarnos en lo que falta, en lo que se hizo mal, en lo que no se dio de la manera que queremos, en lo que no funcionó, en que no caminaron las cosas. Si vemos eso claramente, podemos comenzar a entender por qué a las personas les cuesta tanto perdonar. Y es que para perdonar tienes que mirar las cosas desde el otro lado, desde una perspectiva de abundancia, desde poder entender lo positivo que hay detrás de lo que ocurre, desde poder mirar compasivamente las cosas, desde poder entender el sentido del beneficio que tienes tú a través de las diversas experiencias que vives, incluso experiencias dolorosas donde sientas que alguien te hizo algo. Cuando tú puedes mirar el mundo desde ahí, perdonar es algo que va a fluir. Pero más allá de poder mirar el mundo desde ahí, hay dos conceptos importantes que quiero que comprendas respecto al perdón y que yo los he ido aprendiendo a través de las diversas formaciones que he tenido. Una de las cosas importantísimas y vitales que hay que comprender acá es que cuando uno no perdona, uno se hace daño. De hecho, uno de los episodios del podcast habla sobre el gran problema y lo negativo que es vivir desde el rencor, ¿no? Te voy a dejar el enlace acá para que puedas revisar ese episodio. Y cuando uno no perdona, uno genera en sí malestares emocionales y bloqueos que lo meten en un bucle de estrés, de negativismo, de sufrimiento constante que no te ayuda a traer una mejor vida, ni mejores relaciones, ni mejores resultados, ¿no? Entonces, si yo no perdono, es porque constantemente probablemente esté con mi cabeza donde ocurrieron las cosas o respecto a lo que ocurrió. Y si, por ejemplo, lo que no perdono es una infidelidad, digamos, el hecho de que yo no perdone una infidelidad me va a mantener o parte porque me mantengo constantemente pensando en eso, pensando en ese problema, pensando en esa situación. Y desde ahí, más allá de que yo genero malestar emocional en mí, más allá de que yo puedo estar generando perjuicios de alguna manera en mi interior, más allá de eso, el gran problema es que en verdad yo voy a manifestar situaciones alineadas a ese enfoque donde estoy, ¿sí? Entonces, si yo estoy pensando
en que me fueron infieles y no lo perdono, estoy manteniendo activa una vibración que va a terminar materializando situaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, por un lado está este hecho, ¿no? Que es esa falta de, mejor dicho, ese enfoque en lo que me ocurrió, que me genera esa falta de capacidad para perdonar, porque estoy constantemente enfocada en lo que no me gusta y en lo que ocurrió y en lo que pasó y en lo que no me agrada, va a terminar materializando aquello que no quiero. Por otra parte, también es importantísimo entender, y esto yo lo entendí cuando me formé en biodescodificación, que el verdadero significado del perdón tiene que ver más conmigo que con el otro. ¿Y a qué me refiero más conmigo que con el otro? A que tiene que ver con lo que yo estoy interpretando de las situaciones. ¿Por qué? Porque a mí particularmente me costó mucho entender esto porque yo era una persona que que me programé viendo la vida desde mi perspectiva y creyendo que esa era la mirada absoluta de la existencia, cuando en realidad, de acuerdo a la persona, va variando la mirada que se tiene del mundo. Y cuando yo pude entender eso, me di cuenta, algo que se habla mucho en biodescodificación y me parece también que en un curso de milagros, pero no lo recuerdo muy bien, del hecho de que el perdón tiene que ver más con entender cuál es la perspectiva que yo tuve de la situación y la perspectiva errada del juicio que meto a partir de mi forma de ver el mundo. ¿A qué me refiero con esto? En coaching trabajamos mucho, en coaching profesional trabajamos mucho con el entendimiento de los juicios, que es simplemente mi mirada del mundo y lo que yo interpreto a partir de ahí. Entonces, cuando ocurre una situación donde tu mirada del mundo te dice esa persona es mala o lo que hizo es desagradable o lo que hizo lo hizo por dañarme o por fastidiarme, en realidad es mi mirada de la situación la que está generando que yo me sienta afectada por eso. Pero ¿qué pasa si yo comienzo a mirar la situación desde una interpretación distinta? Mirando a la persona desde la compasión, desde el amor, entendiendo que el comportamiento que tuvo esa persona fue porque parte de dos emociones, ¿no? Fue por dos cosas, o por amor o por miedo. Si yo comienzo a ver eso, quizás deje de ver a la persona o la situación como algo que me está agrediendo a mí. Entonces el verdadero perdón pasa por entender que es mi interpretación lo que en el fondo tengo que perdonarme a mí porque desde las interpretaciones que yo tengo estoy generando más angustia, más amargura, más fastidio, más dolor en mi experiencia, ¿no? Y para ponerles claro un ejemplo, yo lo entendí muy claro con cosas que yo misma hice, ¿no? Cuando hace muchos años atrás, cuando yo no tenía todo esto incorporado en mí y no lo aplicaba en mi vida, y yo tenía pues otra forma de ser y era un carácter muy duro y desagradable, a veces no con la intención de dañar a nadie, sino porque era la forma en la que yo había aprendido a desenvolverme. Y en una ocasión que mi hermana estuvo embarazada y estaba en labor de parto y llevaba 3 días ya sufriendo mucho y todo, y me llama para hablar, yo le hablé con mucha dureza a mi hermana. Yo le dije que dejara de ser una maricona, que tenía que ser fuerte, que no podía ponerse a llorar, que todas las mujeres pasaban por eso, y fui bastante dura. Bueno, colgué el teléfono, luego mi mamá me llamó, me dijo que porque había sido así de mala con mi hermana, que estaba llorando, que le había puesto peor de lo que estaba. Y yo en ese momento decía, pero yo no he querido lastimar a mi hermana, yo no, solamente le he querido dar fuerzas, ¿no? Más adelante, cuando estuve trabajando todos estos temas de desarrollo personal relacionados al perdón, entendí de qué se trataba lo que yo les explicaba hace un rato, ¿no? De poder darme cuenta que la acción que yo había tomado no era una acción por tratar de dañar a mi hermana, sino era una acción que provenía desde ese amor que yo tenía en mi cabeza, que para mí el amor era darle fuerza de esa manera. Obviamente yo no tenía una comunicación asertiva en esa época, lo que hizo que se lo dijera de la forma más errada, creo que pude hacerlo, ¿no? Pero el perdón pasa por entender eso, por entender que es mi perspectiva de la situación la que está juzgando lo que el otro hace, sin ver que lo que el otro hace proviene de actitudes de miedo o proviene de actitudes que vienen desde
el amor. O sea, hay una intención atrás que parte desde el miedo o parte desde el amor. Cuando tú entiendes todo esto, poder llevar el perdón a la práctica es mucho más sencillo. Y como dice Sadhguru, que es un importante místico de la India que trabaja muchos temas de desarrollo espiritual y personal, perdonar en realidad no se trata de olvidar, ¿sí? Porque las cosas no se olvidan. De hecho, si lo olvidas es porque tienes mala memoria, creo. Pero perdonar se trata de poder ver la experiencia sin toda esa carga emocional que te genera dolor y sufrimiento, ¿no? Yo de hecho ayudo a mis alumnos en estos procesos, más allá desde todo este trabajo de conciencia y lógica, con ciertas técnicas de PNL que son útiles y necesarias para poder llevar a cabo esa disociación entre emoción y experiencia, y así recordar la emoción, la experiencia, perdón, sin revivir esa emoción dolorosa, ¿no? Entonces el perdón pasa por todos estos aspectos, estos matices, ¿no? Pero el verdadero significado tiene más que ver con entenderte a ti, entender cómo miras el mundo, entender cómo estás juzgando a los demás, y poder ser compasivo con ellos y contigo. ¿Y contigo por qué? Contigo porque tú tienes que sentirte bien y desde ahí tomar la elección de perdonar por sentirte bien a ti y por entender desde dónde los demás hacen lo que hacen. Y ahora te pregunto yo, ¿no? ¿Qué tanto sabías del perdón con relación a lo que yo te acabo de contar, ¿no? Cuéntame, déjame en los comentarios qué tanto sabías del perdón, si puedes hacerlo, si te es sencillo, eh, y si no, te invito a llevarlo a la práctica, a que comiences a poner todo esto que hoy acabo de compartir contigo a la práctica y verás que se te hace mucho más sencillo pasar por un proceso de perdón. Bueno, espero que esto te haya sido de utilidad. Recuerda seguirme en el podcast para no perderte un próximo episodio. Te invito también a seguirme en mi canal de YouTube, Marianela Jara, Abundancia y Ley de la Atracción. Y si te has dado cuenta de lo importantísimo que es reprogramar tu mente en abundancia y aprender a usar la ley de la atracción a tu favor, entonces te invito a volverte uno de los alumnos de mi curso Transforma tu vida con Ley de la Atracción, que ya está cambiando la vida de muchísimas personas. Te dejo acá abajo el enlace para que solicites información. Y recuerda, despierta y vive ahora porque tú mereces una vida abundante y feliz.